Bueno, muy bien, nuevamente buenas noches, Lorena y Duan, y bueno, los que vayan a ver después la grabación posterior a la sesión de hoy, 1 de julio, siendo ya nuestro quinto encuentro del módulo de creatividad e innovación de la maestría de marketing digital. Bueno, Lorena y Duan, pues, arranquemos de una vez con las inquietudes que tengan, porfa, de la actividad del eje 2, recordando que pues está ya vigente y que ya estamos entrando también a la actividad del eje 3. La idea es que Sí, podamos alinearnos también para que podamos ya dejar estas dos actividades hechas, porque si tienen, se relacionan las dos, ¿vale? Entonces, ¿qué inquietud sí, tienen de la profe. actividad 2? Pues básicamente nosotros hemos venido trabajando con una empresa que se llama AutoCore Hotel. Es una empresa básicamente que funciona o que presta servicios de gestión de recibo o de gestión de dinero de los hoteles, como si fuese como si fuese un estilo de datáfono virtual. Entonces él gestiona todo lo que son las recepciones de eh, digamos, cuando hay cancelamientos, cancelaciones que tienen que, digamos, descontar una comisión, un dinero y todo esto, hace toda esa gestión. No solamente es como una plataforma o una tarjeta para pago, sino una, todo un sistema que trabaja con todas esas ops que son la de Booking, Expedia, y él lo que hace es como gestionar ese dinero. El Es una punto, profe, pasarela de pagos, perdóname, Lore, para entender, es sí, como un PayPal o algo así. no exactamente, porque es que primera vez, o sea, esta empresa la conozco por Edgar, él trabajó con esta empresa, pero realmente no es solamente, o sea, yo diría que, bueno, profe, es que para ponerlo tal vez en contexto, sí sería como un PayPal, o sea, sí, pero él hace más, o sea, aparte de eso, no solamente, es que normalmente el PayPal, uno como que habilita eso en su empresa, digamos, en cualquier empresa. Esta solamente es con hoteles, porque normalmente usted sabe que los hoteles cuando uno, digamos, hace un pago, a uno le retienen un dinero o, digamos, esta Una reserva no comisión. tiene cancelación y si usted la cancela, entonces le descuentan todo de la tarjeta. O sea, si la reserva cuesta 100 pesos, pues 100 pesos le descuentan. Entonces no es solamente como una plataforma de pago, sino de gestión de ese dinero. O sea, que es la que descuenta de la tarjeta, si la comisión, si la cancelación era completa, entonces le descuenta todo el dinero, si no era completa y era un 10%, o sea, todo eso, y también es la que va dando la gestión del hotel de, digamos, la ocupación, porque digamos que podemos tener 100% ocupación porque yo lo reservé, pero a la final cancelé. Entonces también le hace como esa gestión de saber cuál es la ocupación, quiénes van a entrar, quiénes no cancelaron hasta o sea, digamos, Ok. hasta tal día. Entonces no funcionaría solamente como una plataforma de pago, sino incluso una calculadora de gestión ya de la empresa. Y en este caso es de los hoteles, o sea, el servicio es para los hoteles. O sea, que El el punto, cliente sí, final no es el es, usuario, sino el no es hotel. B2B, sí, Es un B2B. sí. Ok. Con base en esto, yo que no estuve en la clase, porque Edgar trató como de explicarme, pues yo también leí en la tarea, porque básicamente la tarea eh, es, eh, digamos, todos esos reviews, o sea, yo leí unos reviews, unas encuestas y todo eso, que era finalmente era un poquito más como al B2C, aunque obviamente con el B2B también se puede realizar. Entonces, De lo que acuerdo. estábamos tratando de gestionar era porque, digamos, los clientes de o sea, el segmento o el segmento y el buyer person que estamos o sea, que estamos documentando, son, por ejemplo, personas que tienen 10, 20, 30 hoteles. Ujú. Entonces, ya a la final estamos gestionando ya con el dueño de la empresa de Autocor, o sea, la que estamos investigando, para que nos pueda gestionar como esos puentes y poder hacer esas encuestas, porque usted sabe que son personas que están obviamente en sus asuntos, ¿sí? Les cuesta un poco como darnos a nosotros el tiempo para poder hacer eso.
Y normalmente, por ejemplo, la red que manejan, porque tienen Instagram, Facebook, LinkedIn, la página, pero digamos las interacciones son de, bueno, sí, me gusta esto, pero así como un B2C, que como que alguien comenta, como este servicio me parece malo, esto, o sea, usted sabe, no hay. Entonces yo le comentaba a mi compañero, porque ya nosotros llevamos un trabajo o sea, bastante adelantado. Incluso ya estamos, mañana tenemos una entrevista con uno, o sea, con el dueño para poder agendar todo el proceso de las entrevistas que nos faltan, o sea, que haríamos con los empresarios y esto. Pero a mí me abarca una duda y ese es que el trabajo básicamente uno tiene que hacer como el estudio de toda esa movilización del cliente o sea, en los canales digitales, los reviews, cuáles son las reacciones, cuál es el CRM que está manejando. Y además de eso, por ser una empresa nueva, digamos, tiene 80 clientes, aparte de ser una empresa nueva, hay muchas cosas que ya nosotros entramos a hacer el proceso de innovación, a proponer. Digamos, no tiene esta herramienta de CRM, está usando una que es bastante como rústica, entonces vamos a proponer esto, estos serían los cambios, pero a mí me indaga es lo que le comentaba de las encuestas, porque gran parte del trabajo tiene que ver con eso. Entonces, perdón, Edgar, me decía como el profesor también dijo que sí, bueno, que no íbamos a encontrar o que podíamos encontrar empresas que no manejaran todo lo que son los canales digitales, que ahí entrábamos Ujú. nosotros en la innovación y todo esto. Entonces yo quería saber si podemos seguir con esa empresa y darle el enfoque a lo que, digamos, contactarnos con los clientes que, digamos, nosotros tenemos un segmento y dos buyer person. Ujú. Contactarnos con esos buyer person y como tratar de enfocar el trabajo a eso y tratar obviamente de ofertar en innovación todo lo que queremos y también como esa ampliación de la llegada del cliente, cómo se va a hacer como esa captación y todo lo que hay que desarrollar en todos los puntos. Pero no sé si seguimos trabajando con esa empresa o nos toca como coger otra empresa que tenga como más canales, más clientes para poder cumplir No. como con los reviews y con las revisiones que están en la tarea. Vale, Lorena, gracias por el contexto. Y no, no es necesario cambiar de empresa. Ustedes en este momento, y creo que lo decía la semana pasada, están asumiendo el rol de ser consultores, expertos en marketing, y en este caso expertos en el ejercicio de la creatividad y la innovación, y bajo la solicitud de una cuenta llamada, no me acuerdo, bueno, la empresa que tienen, ustedes tienen un reto. Y sobre eso ustedes van a estar ya presentando una solución. Entonces, no hay necesidad de cambiar de empresa. Como lo decía la semana pasada, muchas veces nos vamos en establecer un contexto como este y realmente me parece interesante porque no todo va a estar siempre disponible, no todas las empresas tienen todos los canales de venta, no siempre va a ser así, digamos, un escenario perfecto. Y me parece más interesante este porque nos reta, como seguramente ya lo están viendo, bajo ese rol como consultores, a ver qué podemos hacer, porque al final es ese. Mi querida Lorraine, Duan y Edgar que acaba de llegar, es ver ustedes como consultores qué le recomendarían a la empresa, ¿vale? Tomando un poco, hola Edgar, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Edgar? Hola, profe, ¿cómo está? Llegando aquí al apartamento, ¿cómo le dice? Bien, hombre, ¿tú cómo vas? Bien, sí, señor. Ah, bueno, por aquí Lorena me estaba dando un contexto sobre la empresa que están trabajando y una pregunta que me hacía era si era necesario bajo las solicitudes que están en las actividades del eje 2 y que también están en el eje 3 de una vez vamos entrando a ella, cambiar de empresa y ya de una vez digo que no. Seguimos trabajando con la empresa. Ya me queda claro que es un tema más B2B. En el ejercicio su cliente no es Leonardo que va a descargar la aplicación para hacer una reserva, sino es una empresa a la cual, en este caso un hotel al cual le prestan ustedes un servicio de pasarela de pagos y otras cosas que por allá Lorena me estaba contextualizando. ¿Vale? Te Correcto, o sea, decía, es una capa de automatización que hay entre el equipo de finanzas o el servicio de finanzas y cobro de reserva de los hoteles. listo. Le decía a Lorena y gracias Edgar, pues es un escenario chévere porque pues, nos exige un poco más
en el buen sentido de ver como expertos en marketing digital, en este caso innovación y creatividad, a ver qué podemos hacer, porque al final es parte del ejercicio que ustedes que van a proponer. Y eso es, digamos, lo que nos Es va a nos solicita la actividad del eje 3 y que la conectamos con la actividad del eje 2. exacto, Recordando eso le rápidamente comentaba que yo el eje también a él. 2 está más enfocado a entender al mercado. En el ejercicio aquí el mercado, ustedes ya, nuevamente me queda claro, son los hoteles, entonces va a ser el dueño del hotel. En muchos casos, inclusive puede que la entrevista no sea directamente con el dueño del hotel, sino sea con la Ahí, persona encargada de ahí las tengo que compras, el Ahí tengo que administrador. explicar, exacto, porque es un comité de compras. Si bien hay contacto directo con el gerente del hotel o dueño de los hoteles en la mayoría de los casos, porque es una decisión de alto nivel, normalmente quienes descubren o quienes están en el proceso son un comité de compras que es el de las reservas, el contador, la persona de finanzas, etcétera. Entonces no es solo un decisor. Perfecto. Entonces, eso es, digamos, ese es el eje 2, entender a esa persona o a ese comité o a esas personas que conforman el comité que, qué motivaciones o qué frustraciones, y es parte del ejercicio, han vivido o están viviendo en este momento con todo el proceso de reservación o el tema de pagos con sus clientes que buscan servicios o el solicitar un servicio de los hoteles a los cuales ellos pertenecen. Y es, digamos, el resultado es ese, entender muy bien a esas personas, porque finalmente ustedes están, o mejor, más que ustedes, la empresa está buscando entender ese tipo de situación o de necesidad, pero seguramente sí se van a hallar algunos aspectos muy importantes que los conocemos como esos hallazgos o insights que se constituirán, o serán la base o constituirán sí el desarrollo de la solución o esa innovación, que nuevamente es lo que vamos a hablar en este momento del eje 3, ¿vale? Eh, Vale, vale. yo de una vez, les voy a hablar hoy del eje 3 equipo para que podamos de una vez y con el fin de hacer un muy buen ejercicio, lo vayamos proyectando, porque ya por ahí Lorena decía, ya están pensando soluciones, pero pues vamos a dar un poco más de estructura a esa solución de acuerdo a lo que está en el referente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y volvemos al tema de las entregas. Si consideran que esto está, no es que estén colgados, sino podemos hacer un solo paquete, ¿por qué no? Pensemos en una sola entrega del eje 2 y el eje 3, que si nos comprometamos para entregarlo en la siguiente entrega del eje 3, porque el ejercicio encaja muy bien, si les parece. Y así tenemos más tiempo para hacer todo el proceso. Lo vamos a seguir viendo y al final tomamos esa decisión. Por mí no hay rollo, nuevamente equipo, como se los decía, estamos a tiempo de hacer ese tipo de jugadas. Ya en lo siguiente, el cuarto módulo, pues esa jugada va a ser más ajustada por temas de tiempos. Pero en este caso podríamos dar ese lapso y podemos hacer una sola entrega del eje 2 más el eje 3, recordando que el eje 2, como lo vimos la semana pasada, bueno, las dos sesiones, bueno, perdón, si la semana pasada tiene harta cosita, tiene harto detallito. ¿Listo? No sé si Listo, tengan profesor. alguna otra pregunta así del ejercicio de la práctica o de la forma mejor del desarrollo del eje 2. Profe, entonces ya lo que postularíamos sería, o sea, sí, vamos a tratar de, obviamente, adaptar a la empresa todo lo que Yo, tenemos, pero ya sería como lo que estamos haciendo de, pues ahí veo que había que comparar una dashboard, de tomar una información cuantitativa, no vamos a tener como esa cantidad de clientes para tomar esa información, lo hacemos como lo vamos haciendo según la empresa, no hay yo ahí tengo inconveniente. un aporte, por ejemplo, porque lo que hizo Lorraine es realmente eso. Ellos tienen aproximadamente unos 38, casi 40 clientes actualmente, pero pues digamos que son un nivel de cliente un poco más arriba, que es muy difícil como concertar tantas entrevistas. La estrategia que me sugiere Miguel, que es el CEO de Autocore, que es digamos, la capa de automatización, es que hable con Alejandro Duzán, que yo lo conozco, que es un CEO de varios hoteles, él tiene como 15 hoteles, y el solo cliente pues puede ofrecernos el comité de compras de esos 15 hoteles, entonces puede que consigamos entre 10 a 12 entrevistas
Y de resto, no sé si lo podemos complementar con papers e investigaciones que ya existen en el mercado acerca del dolor que ellos están solucionando, ese tipo de frustraciones que ellos también han hablado. En las entrevistas en el Insight que les pasé a mis compañeros, hay como 176 preguntas que nos han respondido. Y uno de esos temas es que para validar el modelo de negocio y sobre todo para levantar financiación, tuvieron que hacer una investigación muy grande en el mercado latinoamericano. No es un problema solamente de Colombia a nivel local, es a nivel mundial. Mientras hay una OTA, hay esta frustración en los hoteles y existe documentación de investigaciones y paper alrededor del tema para poder soportar, digamos, cuáles son las frustraciones y dónde se encuentran esas situaciones. Entonces, habrían respuestas quali y más que nada como unas 10 o 12 en quanti. Ok. Si eso se puede, o habría inconveniente ahí. Sí, de pronto no sé, no, o sea, vuelvo al tema. Y es, digamos, es un escenario retador, pero muy chévere para sacar todo ese buen conocimiento. Pero en el ejercicio, si fuera yo el consultor, en este caso como ustedes, no sé qué tan viable es poder también acceder, digamos, parte de una posibilidad, acceder a la parte cuantitativa de la empresa, o sea, de la aplicación, ¿cómo es que es el nombre? Perdóname, ¿recuerdan? Autocore. Autocore, del tema, no sé, bueno, ya me decían, ¿cuántos clientes tiene actualmente Autocore? Miguel me dice que realmente son 38 que están activados y 2 que están en un proceso de activación. O sea, casi Ok, 40. no sé, es como empezar, o sea, al final, mis amigos, y también se los he dicho aquí, no nos enmarquemos solamente con lo que estamos viendo en pantalla o digamos lo que se puede asumir como un libreto. El rol de un buen investigador, como ustedes en este momento, es poder generar esa serie de preguntas en las cuales yo diga, necesito saber de. Entonces ya sé que tiene 35 clientes y que vienen dos en proyecto. No sé qué tanto saber en el tema cuantitativo, que es parte de esa información, es, no sé, eh, no sé qué métrica yo podría, estoy aquí, voy a inventar, bajo lo que me acaban de decir, voy a botar ideas. Saber el tema de cómo ha sido la facturación de esos clientes antes y después. No sé, estoy botando ideas, no es que me digan si se puede o no se puede, sino aquí lo que les digo, equipo, es atrévanse a preguntar todo lo que ustedes consideren necesario a este cliente Autocore y él nos dirá si sí o no. Véanse nuevamente como rol Yo me encuentro en un rol como de consultor estratégico, así se lo vendía consultor. a los CEO. Perfecto. Y la pregunta que me dice, ¿cuál es la facturación posterior a la intervención? Ese es un dato que ellos también utilizan para ventas, entonces ellos sí lo tienen. Ok, eso es ver cuántos clientes, gracias a la gestión de Autocore, han hecho una reserva, han hecho un buen proceso de pagos, no han tenido quejas en sus plataformas, porque en este caso el cliente, digamos, yo soy Leonardo, que estoy haciendo una reserva con el hotel X y estoy haciendo todo el proceso por medio de Autocore o por medio de la plataforma y veo que todo fue satisfactorio, entonces digo, oiga, aparte del servicio del hotel, fue muy satisfactorio todo el proceso de búsqueda del hotel, fue satisfactorio también el proceso de pago, reservas y demás, que es, creo, bajo lo que estoy entendiendo, lo que ofrece Autocore. Entonces, mmm, bien, ¿qué podrían hacer? Digamos, pueden coger esos clientes o ese cliente que tú decías, Edgar, que es digamos, uno muy importante que tiene varios hoteles, y hacer una revisión, y esto es parte del trabajo de minería, de las redes de esos hoteles y ver si hay quejas, no sé, si sean así o no, de ese proceso propiamente, no solamente del servicio o de la habitación, sino el proceso de la pasarela de pago o de lo que ofrece propiamente Autocore. Sí, claro, hay quejas, hay quejas. Hay reportes que ellos ya tienen como su propio, ellos tienen como, están desarrollando su propio CRM, pero manejan como un Notion donde están todo ese tipo de Ok, solicitudes, quejas, reclamos que han habido acerca de situaciones o datas que de pronto no entienden o han hecho a tiempo los hoteles. Hay procesos automatizados, pero hay otros que todavía falta un proceso manual que no es fácil de entender y a veces la mayor queja es por eso. Sin embargo, una de las mayores fricciones que yo tengo con esta empresa y por eso la escogí es porque ellos ya tienen clientes y la mayoría de los clientes han sido de voz a voz porque el producto ha sido tan innovador que los mismos gerentes se recomiendan a otros gerentes. Pero
el sistema de ventas digital, el ecosistema es demasiado pobre, o sea, no tienen ni siquiera métricas, no tienen leads por parte de un sistema digital, dependen ahorita mismo mucho del voz a voz y de las mismas entrevistas que ellos generen. Entonces hay dos situaciones, una de que a veces tener el feedback del cliente no les cuesta tanto, de hecho están muy abiertos a decirlos, es más bien que ellos mismos no tienen una estrategia de marketing implementada de casi ningún tipo, es literalmente tocar puertas. Esto bajo la posición de autocore, ¿correcto, Edgar? Sí, de autocore, sí. Ese es de uno de Sí. los insights que tenemos, o uno de los 7 insights que hay de las entrevistas. Bien, es que no sé, estoy aquí echando espero me entiendan, y la forma como yo le echo ideas es mi marihuana mental. Entonces, el ejercicio, si bien ya es claro que para ustedes los clientes de Autocore son los hoteles, las personas que están en la parte administrativa o financiera o todo el tema de reservas, pero sería también interesante con el fin de armar un buen pitch y encontrar una mejor propuesta de valor o el desarrollo de esa propuesta es entender qué opinan los usuarios de esos hoteles, porque al final esa es la forma de decirle, mire hotel, porque es conveniente tener los servicios de Autocore para evitarse también esas quejas que usted tiene actualmente por todo el proceso de pagos. Entiendo ya las quejas que puede estar viviendo Autocore, temas de ventas y demás, pero pensemos, si es posible, entender las quejas en este momento de los clientes finales y de los hoteles, porque al final esas quejas para ustedes se convierten en argumentos diciendo, Exacto. mire, tu cliente en este momento está diciendo esto, por eso yo le ofrezco esto. Sí, hay un listado de cierres, hay un listado de objeciones, hay un listado de quejas, situaciones probables a los que se han enfrentado. Digamos que esa parte hay documentación, pero sí es válido y por eso es que es importante hacerlo de las entrevistas a los comités de compra. Eso sin duda alguna creo que de la fuente primaria vamos a sacar mucha información. Listo. Bien. No sé, volviendo bueno, vamos a hablar de unas del eje 3, ¿les parece? Porque creo que eso nos va a ayudar también bueno, a dar el enfoque del eje 2 o a cerrar o a conectar el eje 2 y ya seguramente gracias a esas entrevistas vamos a ir ampliando esa solución. ¿Vale, equipo? Listo. Hola, Harold, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, compañeros. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, eje 3, eje 3. ¿De casualidad ya revisaron la actividad del eje 3? No, profe, no, señor. Bueno. Aquí tengo la presentación, pues, completa, o sea, es parte de lo que está en la información de la actividad de la tarea del eje 3 y pues también conecta con lo que está en el referente. Importante siempre, mis queridos amigos, pues hacer esa revisión. Sé que pues tienen bastantes cosas en el ejercicio académico y laboral, pero pues igual es parte del deber que tenemos como estudiantes y más pensando nuevamente en este ejercicio que están desarrollando para la marca que están ustedes prestando el servicio de consultoría, porque así se tienen que estar viendo en este momento ustedes como consultores, están dando una orientación o primero una identificación de esos grandes hallazgos, resultados de esas entrevistas, pero bien, no solamente nos quedaremos con esos hallazgos, sino finalmente poder convertir esa información o hallazgos, o ya reconocidos como insights, en propuestas innovadoras. Y digamos, aprovechemos de una vez esta conexión, porque la idea es que, vuelvo al tema, perfectamente podríamos ya hacer una sola entrega donde esté eje 2 y eje 3 encontrando esta solución y con eso podríamos dar más tiempo para el desarrollo de estas dos actividades, ¿vale? Entonces, volviendo a este escenario, ustedes son expertos consultores y lo que le están diciendo a la empresa o están haciendo en este momento es una recomendación estratégica. Y es muy importante tener claridad sobre qué es una recomendación estratégica, ¿cierto? En el ejercicio se convierte en esa propuesta en la cual ustedes consideran eh, como prioridad para que la marca mejore su propuesta de valor. Y creo que ya todos estamos, o ustedes están más conectados en el ejercicio pensando nuevamente en la marca que vienen trabajando.
Y pues ese es el ejercicio y el enfoque del eje 3. Que ustedes ya de una vez aterricen toda la información que han logrado o que están en este momento recopilando por medio de diferentes estudios de mercado, cual y quanti, y que todo eso lo conviertan en insights o hallazgos, y que finalmente eso se convierta en una propuesta de valor, ¿vale? Porque al final ustedes pues no van a estar en función solamente de hacer investigaciones, sino, perdón, de tomar decisiones en función de por qué, porque hay que hacer ese tipo de acciones. ¿Cómo nosotros tomamos o decidimos si son buenas ideas? En el ejercicio, y es parte también de lo que vienen trabajando, la decisión existe cuando hay una evidencia, y la evidencia de dónde se está logrando identificar por medio de esas entrevistas, por medio de la observación, por medio del análisis o monitoreo de las redes sociales, por medio del ejercicio también del análisis cuantitativo de la parte de ventas, de la estadística. Al final acá nuevamente un buen estratega, un buen gerente de marketing, una persona experta en esta materia debe tener la suficiente información para poder decir o hacer esas conexiones y volver a todo el proceso de qué debemos hacer para mejorar la experiencia del cliente, qué podemos hacer para mejorar el posicionamiento de la marca, qué podemos hacer para aumentar la creación de valor, cómo logramos poder impulsar el crecimiento del negocio y cómo finalmente podemos construir ventajas competitivas. Y perfectamente con una sola idea, que es, digamos, la que ustedes pueden desarrollar pensando en el eje 3, puede atender a estos 5 propósitos: mejorar experiencias, portar posicionamiento, creación de valor, mejorar el negocio y finalmente construir ventajas competitivas. Porque todas las 5, en este caso como lo ven en pantalla, se conectan, se correlacionan, y más que se correlacionen perfectamente con una sola idea o innovación, podemos atender esos grandes compromisos que tenemos como gerentes de marketing, ¿vale? Entonces, por eso la pregunta orientadora es cómo ustedes van a tomar esa decisión pensando en la marca. Aquí ya no es aprendido el consumidor final, sino en este caso es del shopper o de la persona encargada de las compras especializadas. Y volviendo al ejercicio, ustedes están trabajando dentro de un modelo de negocio B2B. La pregunta orientadora del eje 3, esta parte en el referente, es qué herramientas y técnicas y metodologías pueden emplearse para gestionar ese proceso creativo. Y ahí una vez vamos a hablar de la actividad. Entonces, la actividad se llama Innovación Ágil en Contenidos Digitales, solucionando desafíos reales para una marca empresa contemporánea. En este caso, su empresa es, y nuevamente se me olvidó el nombre, perdón, pero ya me lo han dicho varias veces, pido excusas. Objetivo Autocore. del Autocore. La voy a anotar aquí para que no se me olvide, porque me da pena con ustedes cada vez preguntarles. Espérenme un segundo para no pasar vergüenza nuevamente. Tranquilo, Ahora profe. Gracias. Autocore. Entonces, el objetivo del reto es que ustedes, no les voy a llamar estudiantes, sino consultores expertos, tendrán la capacidad de diseñar, implementar, evaluar y presentar una solución creativa e innovadora para Autocore dentro de ese entorno digital. Seguramente van a encontrar temas muy interesantes a desarrollar aplicando metodologías y herramientas ágiles. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y digamos, esto lo conectamos con lo que hablaron ustedes en el eje 1. La creatividad y la innovación es todo un proceso, es todo un sistema, ¿cierto? Bien hablábamos que de pronto a algunos les facilita más el desarrollo de esa creatividad, el generar ideas y demás, y pues volver la realidad que la innovación, pero bien entendemos que al final esto no es sacar un conejo del sombrero, sino que tiene todo un procedimiento. Y ese procedimiento pues lo estamos iniciando o complementando a ver desde el eje 2, que pues para poder identificar en qué debemos mejorar o en qué debemos enfocar la innovación, pues tenemos que entender muy bien al consumidor. Por eso es muy importante esa filosofía llamada Consumer Centricity, donde en el centro de todas las decisiones de la gerencia de marketing siempre esté el consumidor. No es, como siempre lo he dicho, el yo creo, yo pienso, me lo soñó, me lo cantó un pajarito, sino es resultado del entendimiento profundo del mercado, consumidor final, compradores y todos los stakeholders involucrados. Yo logro identificar que este es el mejor camino o esta es la solución más pertinente y coherente de acuerdo también a la situación actual de Autocore. Y sobre eso ustedes van a proponer esta solución, ¿vale? Entonces, voy a pasar acá. Bueno, la pregunta esencial que está en la actividad es cómo podemos desde un equipo interdisciplinario resolver de manera creativa, ágil,
un reto real de comunicación. Bueno, digamos, es el enfoque nuevamente asociado al objetivo. Instrucciones, formar equipos, mantenemos el mismo equipo, avanzar el reto, describan causas, contextos, actores claves, usando al menos 3 fuentes de AutoCore. Y ahorita vamos, nuevamente va a pasar lo mismo que en el eje 2, no tienen que ser, si no hay más fuentes, sino una o dos, pues vamos con esas dos, no las jugamos, pero garantizar que esa fuente o esas dos fuentes que tengamos de información sean suficientemente pertinentes a la decisión que tomemos, porque aquí ¿qué estamos logrando nosotros hacer? ¿O qué lograrían hacer ustedes como buenos expertos y consultores? Tener una muy buena argumentación. El día de mañana, si fuéramos un contexto real, aunque de pronto Edgar lo vaya a hacer, va a presentarse frente al señor AutoCore y decir, señor AutoCore, esta es la situación, esto es el contexto, esto es lo que está viviendo AutoCore y por eso consideramos que esta es la solución. Seguro, si trabajamos esta información o el análisis de ese reto en cuanto a las causas y contextos son supremamente confiables en cuanto a la fuente y más que confiables, logramos hacer un muy buen análisis, seguramente ya la solución va a ser mucho más fácil de entender, no para nosotros ya como consultores, sino para la persona, en este caso el dueño del aviso AutoCore o los que nos estén escuchando. ¿Listo? Van a proponer mínimo 2 soluciones, ahí vamos a hablar un poco de metodología ágil, van a diseñar y ejecutar un prototipo digital de acuerdo a la solución de guía, van a recopilar evidencias, y ahorita vamos a hablar de esto porque seguramente no será tan sencillo, y finalmente ustedes van a hacer un informe. Si le seguimos sumando la actividad del eje 2, pues sí se amplía más el trabajo, pero piensen más que cumplir con las 12 páginas o las 5 entrevistas o todo lo que nos pidan. Enfoquémonos en que la solución que estemos nosotros, ustedes, generando, finalmente AutoCore diga, se las compro y la vamos a implementar. Piensen en este caso, realmente les pongo este reto, que Edgar, no sé si así Edgar, y una vez me dirá si sí o no, el día de mañana cuando tengan todo esto, o sea, si resultado de una actividad de clase de la maestría tal, con mi equipo hemos visto esta situación y esta es nuestra solución, y si el cliente les aprueba que sí, ya tienen el 5 asegurado conmigo. No, mentiras, tampoco va a ser esa nota, pero va a ser esa nota, sí, pero no tiene esa condición. Pero si logramos una muy buena solución de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando en AutoCore, pues créanme, mis amigos, que la nota va a ser lo de menos, ¿vale? Mi objetivo realmente es reactivar a ese cliente y tratar de que haya algo más que solo un ejercicio de maestría. Ok, bueno, Entonces, aprovecho, Edgar, de usted para que me contextualices qué conexión tienes tú con AutoCore, o sea, ¿por qué estás involucrado en este tema con ellos? Con el fin de poder darle orientación también al eje 3. yo conozco a Miguel y a Murphy, que son los fundadores en contextos diferentes, porque fui parte del equipo fundador de una startup hace 13 años que se llama Happy, que era de estudios de mercados. Pues digamos que cada uno tomó un rumbo diferente, nos interconectamos de vez en cuando por procesos que nos involucraban a los tres. Más o menos a partir de 2018 empezamos a trabajar más juntos en proyectos de desarrollo de software, no en la misma empresa, sino yo como un asesor, un tercero que tiene que ver con experiencia de usuario, con interfaces, con temas de publicidad. Y en el 2021, mentira, empezamos a trabajar en varias soluciones al tiempo. Yo renuncio en mi empresa de otra empresa de consultoría, y les propongo a ellos ser asesor por un tiempo como consultor de temas de marketing, de comunicación y de temas que yo sé que ellos son ingenieros que no dominan casi, para su desarrolladora de software, porque ellos tienen una desarrolladora además. Más o Ok, menos en el 2023, por un proyecto de Fiturbol, que es una aceleradora de proyectos de innovación de turismo en Cartagena, se genera un proceso de licitación. Yo tengo experiencia con licitaciones e hice que ellos ganaran esa licitación para un hotel. Y a partir de ese primer cliente, pues se detectó, principalmente por Miguel, que es el CEO de Autogor, que eso es una solución que podía aplicar a más hoteles, y a partir de ahí se generó una startup nueva, innovadora, que, digamos, coge ese concepto que se creó, ese software en un principio para un hotel específico, y se estandarizó como una solución para los hoteles que estuvieran interesados.
Más o menos en el 2023 yo dejo de hacer consultorías externas porque en el Consejo Nacional de Trabajo Social me ofrecen un trabajo interno, pero yo sigo pendiente de ese producto, que en un principio era un producto de Happy, pero que ha evolucionado hoy en día para ser una startup completamente independiente, que tiene su personal independiente y que tiene, pues digamos, una financiación y una serie de procesos de incubación diferentes a lo que es AP como desarrolladora de software. De ahí Ok. sale Miguel como CEO de esa empresa y yo sigo en contacto principalmente porque a veces me piden cosas muy enfocadas en publicidad, en los que yo les he ayudado, y yo ayudé con la conceptualización y entendimiento del problema en su momento con el Hotel Barahona, que era el primer cliente con el que salió. Pero digamos, después de estos 2 años ha sido como un contacto más intermitente. Ellos me han contado pues los logros que han conseguido. Yo conozco gente también del sector hotelero, entonces le he presentado también clientes. Esos ya son clientes de ellos. Entonces, más o menos esa es como mi relación. Tengo confianza mucha con el CTO, que es el de desarrollo tecnológico, y con Miguel, pues tengo también confianza, pero no tanta como el sitio, la verdad. Pero sí tengo, o sea, si mañana le hago una llamada a Miguel, Miguel me contesta. Eso no es problema. Ok, y en un momento dado Miguel podría recibir esta propuesta, finalmente. Vuelvo y digo, para mí es una oportunidad de reactivar un proceso o una asesoría, una consultoría. Si esto me permite esa posibilidad de involucrarme en el proyecto, ese también es mi plan. Ok, perfecto. Muy bien, gracias Edgar, por el contexto. Entonces, allá le vamos a apuntar para que logren esa conexión con la marca y bien, pues habrá muy buenos beneficios resultado de esto. En la actividad del eje 3 tiene 4 fases, así como lo veíamos en la actividad del eje 2, habían 7 fases. En este caso son 4, pero digamos las más gruesas son las que corresponden a las que están viendo en pantalla. La actividad de la fase de análisis y planeación y el diseño de la solución. Gruesas en cuanto a lo que hay que trabajar, eh, no de complicadas, porque finalmente esto es el resultado de lo que ustedes logren ya concluir mejor del eje 2, porque aquí ya finalmente, como lo vemos, es ya esa posible solución. Bueno, y la fase 3 es implementación y después un proceso de evaluación y reflexión. Vamos a hablar primero de las 2 primeras fases. Entonces, la fase 1 nos invita a hacer un análisis y planeación. En este caso es justificar el reto real de la organización. Perfectamente esta justificación la hacemos con lo que vienen haciendo en la fase o en la etapa 2. Y ya en el ejercicio vamos a ampliar un poco más, posiblemente ustedes también verán si es necesario o no, con la información que tengan de la etapa de la actividad del eje 2. Y en el ejercicio, pues vamos a ver varios elementos en los cuales debemos de hacer una amplitud o un análisis situacional un poco más concreto, ¿vale? Entonces vamos a hablar de esos elementos que están aquí en negrito. Bien, en este caso, en la fase 1, dice, lo que nos invita es a esa identificación de oportunidades de innovación. Vuelvo, lo acabo de decir, pues esas oportunidades de innovación seguramente ya son resultado de la actividad del eje 2, pero pues al final lo que estamos buscando acá es que ustedes logren desarrollar esa innovación. Y por eso la misma actividad nos habla de poder desarrollar ese reto real o reto de innovación real para una organización. Entonces vamos a conceptualizar que el reto de innovación es esa oportunidad estratégica formulada por una pregunta abierta que busca transformar una necesidad, perdón que estoy leyendo textualmente, pero lo hago para poder dar buena información, una necesidad, un problema o una oportunidad detectada, perdón, una solución que genere valor para el consumidor y para la organización. Entonces aquí la idea es que ustedes busquen esa solución o esa innovación pensando en los tantos clientes a los cuales les puede ofrecer a los servicios AutoCore, como obviamente pues será el resultado beneficioso para la misma marca. Que es importante, digamos, también parte, no solamente quedarnos en la actividad, sino pero un poco más de información de hacer diferencias entre varias palabras claves, porque muchas veces sí podemos pues, de pronto no confundir, pero sí se puede, más que confundir, como relacionar bueno, dejémoslo así, confundir el concepto de palabra, oportunidad y reto. Al final lo que ustedes van a hacer es un reto.
Entonces, cuando hablamos de problema describe esa situación que afecta el desempeño de la organización. No sé si vayamos pensando en este momento cuál sería el problema, independiente de ya los hallazgos que estén haciendo, o bueno, más que independiente, sí, conectará con esos hallazgos, pero a nivel o a ojo de buen cubero o al instinto que ustedes ya tienen, ¿cuál sería el problema de Autocore en este momento y al cual ustedes podrían enfocar la solución? Y una vez vamos echando caspa acá con el fin de ir aterrizándole el ejercicio. ¿Qué Bueno, creen? ahí yo tengo mis suposiciones. Estas son Porque, a ver, suposiciones. los CEOs, que al menos sí, Miguel me pinta como la película muy bien, que está súper bien del lado del funcionamiento y de los clientes. ¿Hasta qué punto? No sé. De lo que he hablado con Murphy, que es el CTO, con el que no me he podido entrevistar, me entrevisté más con Miguel. Siento que, o sea, él me dio la percepción de que hay cositas todavía a nivel de relación con los clientes que todavía no existe porque ellos han tratado de que el producto sea cero interfaz de usuario y más simplemente un servicio de capa prácticamente invisible, o sea, automatización plena de RPA. Y no sé hasta qué punto, porque la mayoría de los clientes, las quejas se enfocan en que ellos no perciben a veces dónde ellos pueden ver el resultado más allá de la conciliación exitosa, que ya es el final del proceso. Y el segundo problema grande que ellos tienen Ok. identificado desde que empezaron a hablar, que empezaron a levantar capital y demás, es que ellos nunca han entendido lo que son las redes sociales, los sistemas digitales de venta y demás. Es complejo porque ellos son muy escépticos con respecto a ese tema. Precisamente fue una de las razones por las que yo empecé con las asesorías de calidad primero antes de los de marketing y publicidad en su momento hace 2 años porque no les ha funcionado, nada les ha funcionado en temas digitales, nada. Yo les mostré que sí se puede hacer en temas de desarrollo de software, pero principalmente si hay un producto innovador. Y gracias a eso salió Autocore. Pero ahora que existe Autocore y que han pasado 2 años, muy esporádicamente es que han realizado alguna que otra campaña porque se lo han exigido en temas de innovación, perdón, en temas de incubación o en temas de aceleración de empresas, pero no porque realmente crean o haya una estrategia que les haya funcionado. Entonces, de hecho, ahí es donde yo veo la oportunidad muy grande de poder meterme en temas de marketing y publicidad porque no están midiendo ni siquiera leads, no están midiendo no hay un plan de publicaciones, la página no está midiendo visitas, no está midiendo conversión, no tienen como tal un discurso de ventas como tal, o sea, dentro de los insights que yo he encontrado ya hay cosas que yo le puedo ofrecer, pero el punto ahí, el reto también para mí es convencerlos, que ellos cambien un poco el chip, no lo va a cambiar el chip de ingeniero, pero que al menos se convenzan de qué cosas se pueden mejorar si hay una buena estrategia de marketing detrás de lo que están Según, haciendo. Y el problema real del CEO, para que quede claro cuál es el dolor de Autocore del CEO, es que él es desarrollador y también hace muchas cosas técnicas, pero de él dependen 100% las ventas y eso para él está haciendo un cuello de botella porque si no está presente él en temas de ventas, no se dan las cosas. Entonces, eso para él genera unos reprocesos, unos dolores, una serie de tiempos que no está disponiendo para otros procesos de mejora de la misma empresa, porque dependen netamente de él como vendedor. Entonces, eso es lo que por ahí también me estoy yendo. Vamos a crear un sistema en el cual no sea dependiente 100% de él para que de alguna manera, si él no quiere soltar todo el tema de ventas, porque obviamente también él es escéptico, que al menos haya parte de la estrategia que le subsane o le delegue más tiempo o le brinde más tiempo y se quite ese dolor de la dependencia 100% comercial de él. ok. Para mí el problema con ese contexto que hace Edgar, y bueno, ya es, digamos, parte del también lo que están levantando de data es, puede ser que actualmente tiene 30 y tantos clientes y claramente hay una oportunidad de crecimiento exponencial porque sabemos muy bien que el sector hotelero es muy grande y en ese momento no están llegando a ese gran mercado. Entonces, el problema para mí, bajo todo ese contexto, porque al final tú me estás dando más las soluciones en función de todo el redes sociales, pero es para qué. Y el propósito de todo eso es poder atraer a más prospectos de clientes llamado Hotel A, B, C, Z y hasta lo que salga, ¿cierto?
con el fin de ampliar la base de clientes y pasar de 30 y tantos a 100 o 200 en un tiempo determinado. Es que no tienen leads, tienen literalmente los que han llegado son A recomendaciones punta de voz a voz. que la mayoría están ya cerrados, o sea, tienen dos ahorita mismo. Y si yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es tu proyección para el siguiente mes? Eso no tienen, porque es que dependen de lo que les recomienden. Lo que sí han Listo. tenido una ventaja muy grande es que esta no es una solución para hoteles chiquitos. O sea, si el hotel tiene menos de 40 habitaciones, no funciona. Es un problema de alta gerencia, es un problema de escalabilidad a los hoteles. Entonces, para ya tú pensar en que el gerente, del dueño, del propietario, está preocupado por la escalabilidad y que esto es una solución que le da a eso, es que ya el nivel del hotel no es precisamente pequeño. Entonces, cuando tienen un cliente, por lo general es un grupo hotelero que tiene dos o tres, cuatro hoteles, y entonces ya no es una sola venta le puede cerrar de 4 a 5 hoteles. Eso también puede pasar. Vale, listo. Importante para todos, vayan teniendo toda esta información, con eso van a complementar el eje 2 resultados, pero pues va a ser parte de ese contexto que ustedes tienen que ampliar o seguir complementando lo que nos acaba de decir Edgar para poder llegar a esa solución. Entonces, para mí, y vuelvo a ustedes, pues finalmente son los consultores, pero bajo toda la información que nos está compartiendo Edgar, ese sería el propósito. Propósito en este momento, el problema es ese, que no hay una forma o no hay una estrategia de ventas concreta y pues por medio de los entornos digitales para poder atraer más clientes que cumplan con los perfiles o las condiciones con el fin de que Autocore pueda prestar los servicios. Y ahí vamos viendo ya las oportunidades y que finalmente es el trabajo de ustedes y que más que el trabajo se convierte en ese reto en el cual van a poder definir cómo van a desarrollar una estrategia de marketing digital innovadora con el fin de atraer muchos más clientes para ampliar esa base que actualmente tienen. Creo que ese sería posiblemente un discurso favorable para el desarrollo de la actividad y claramente, Edgar, para ti, pensando el día de mañana que te puedas reunir con Mauricio, es que eso, bueno, con la persona con la que tienes que estar validando la idea. ¿Vale? No sé qué opinan Lorena y los demás. Profe, Yo quiero de sí, una vez es ir muy, aprovechando ese discurso y sí. vamos de una vez conectando las ideas para que ustedes las vayan aterrizando después para la actividad. Profe, ya me ha quedado Lorena. bastante claro porque lo que me generaba duda, pues obviamente usted sabe lo que usted nos comentaba que eran otras personas las que se encargaban de colocar esas tareas y bueno, tenían como ciertos marcos, pero con respecto a todo lo que estamos hablando y en favor a lo que está diciendo Edgar, tenemos estudiado mucho esta empresa y yo creo que pues nos va a servir mucho seguir como indagando en lo que vamos y esperamos, bueno, dar un buen producto como dicen los futbolistas. Sí, profe. Vale, muy bien. Volviendo al escenario bajo o el rol que ustedes tienen de consultores, ustedes tienen que partir siempre de un problema claro y contundente. Ese mismo problema nos va abriendo los caminos para decir, aquí hay una oportunidad finalmente para nosotros, y esto es parte, digamos, del ADN de un marketero, de un gerente de marketing, es todos los problemas siempre nosotros los convertimos en oportunidades. Y en este momento mi problema es que no tengo una base de clientes mucho más representativa, pues mi oportunidad es esa, incrementar la base de clientes y por eso pues vamos a pensar en este momento es cómo lo vamos a hacer, que se convierte en ese reto de innovación, ¿vale? Entonces Acá hay por una eso, aclaración con señor, respecto, para solamente contexto, de lo que me dice, bueno, lo que me dice Miguel principalmente. El tema de las redes sociales para ellos es un problema en este momento. Antes no lo era porque ellos no creen que va a haber ventas por ahí, pero en este momento es un problema tanto el tema de las redes como la página web, porque como yo les dije, el tipo de nivel de clientes que ellos necesitan es de alto nivel. Y en este momento los productos o las publicaciones que ellos realizan a través de redes, que no es ni constante o depende netamente del CEO que publica en LinkedIn, pero a través de su perfil personal y no a través de la empresa, es que no son sistemas de confiabilidad o de transmitir la percepción de ser confiables para los clientes que los buscan por medios digitales. De hecho, tampoco como lo están midiendo, ni siquiera sabe si lo están buscando por ahí los buyer personas
que son de la etapa de descubrimiento, de atracción. Entonces, para ellos es un dolor porque ya varias veces en procesos de financiación e inclusive en momentos de cierre se han dado cuenta de que se han demorado muchas veces los cierres porque cuando hacen, puede que alguien del equipo de comité de compras lo haya recomendado y digan, yo traigo esta solución, pero cuando hace el comité de compra empieza a investigar acerca de quiénes son, de cuál es su página web, quiénes son en términos de redes sociales, eh, tienen más preguntas que respuestas actualmente y se atrasa ese proceso de convencimiento y cierre. Se puede demorar Ujú. hasta meses precisamente por eso. Entonces, para él en este momento es un dolor por esa razón. Ok. Sería bueno, no sé, Edgar, en ese ejercicio que vayan a hacer en entrevistas con los gerentes de hoteles o los contactos que logran hacer, preguntarles a ellos, no a Autocor, sino a los clientes de Autocor, qué tan pertinente es que una marca prestadora de servicios técnicos o de software especializados promocione o dé a conocer los servicios por medio de redes sociales. Porque puede que al final, Edgar, el problema o los insights, estoy aquí organizando mis ideas, pero a ver cómo, puede que al final la solución no sean las redes sociales. Y es que hay que entender que, y más en un contexto B2B, las redes sociales no son prioridad, como posiblemente en este momento no lo es para Autocore, y lo sabemos, y los que hemos trabajado o están trabajando actualmente en B2B saben que pautar en Instagram no es tan pertinente, ni en TikTok, porque sabemos bien que los contenidos que se generan ahí son más de tendencias, son más de en función de consumo masivo o temas dirigidos al B2C, ¿cierto? De hecho, Pero no estamos porque descartando, espérame, dale. no descartamos obviamente la estrategia digital porque en el ejercicio claramente sí es muy necesario el tener una buena página web o sí estar por lo menos conectados con plataformas especializadas del sector como Cotelco e inclusive buscar aliados estratégicos que me permitan a mí, en este caso Autocor, poder promocionar mi marca o mis servicios. Entonces, ahí viene esa ruta y al final es parte de ese escenario y más que el escenario, parte de esa identificación de esos hallazgos con el fin de llegar a esto, a la solución. Porque si de pronto, digamos, sí vamos a tener redes sociales en Instagram, en TikTok, pero no va a ser nuestro enfoque estratégico porque sabemos bien que Autocore se mueve más por LinkedIn, no sé si sea así, no creo, no sé, Sí, sí, o propiamente push página web. Y finalmente eso es eso lo que tiene yo que iba a estar muy decir. bien complementado con la gestión del comercial, porque pues seguramente, no sé, y nuevamente ahí, Edgar, 2 minutos para que me responda es, ¿hoy Autocor tiene una fuerza de ventas que se dedique a buscar hoteles o sigue No, siendo punta de voz a voz? voz a voz. Mierda, ok. Ya ver, hay varias cositas ahí que ya puedo responder, porque yo, digamos, no he hecho las entrevistas, pero yo conozco gente que son clientes de ellos. Alfonso Peñaranda estudió conmigo y tiene un hotel, y que, pues, digamos, he podido sacar algunas preguntas, inclusive de otros procesos de financiación, que tuve la oportunidad también de entrevistarme con la gerente de Revenue de un hotel que queda aquí en Bogotá, que también hice la entrevista en su proceso. Obviamente quiero volver a preguntar porque no lo tengo tan fresco en la memoria, pero LinkedIn funciona en el comité de ventas, no porque sea un tema de vanidad, no porque estén buscando constantemente eso, sino porque cuando la gente coloca Autocor, lo primero que sale es una entrevista de Alejandro Duzán, que es un gerente hotelero que se mueve mucho por LinkedIn y que él es el primero que se refiere a Autocor a nivel de empresa y que el hotel es muy importante. Entonces sale esa experiencia más que primero las redes de ellos. Y es un proceso que también, o sea, como que también hacen una investigación de dónde sale esa información, porque en la página web ellos no cuentan algo que se realmente es muy ingeniero. Lo que dicen en la página web es muy de así funcionamos a nivel técnico, pero el equipo de revenue, el equipo de compras, el equipo de adquisiciones, el comité de reservas no hablan ese idioma, hablan otro idioma. Y Ujú. obviamente terminan buscando más que nada en LinkedIn. Instagram, Facebook y TikTok son métricas de vanidad, o sea, ellos están ahí porque
porque abrieron las cuentas en su momento, pero no es que realmente hay una estrategia, la verdad ni siquiera creo que funcione, puede que sí, puede que no, pero yo le apuntaría más y por eso en la clase de publicidad, Yo revisé y publican, pero cosas muy sí generales, como no, y los likes, o sea, las interacciones no son realmente muchas, claro, son y bastante pocas. en publicidad se ha hecho principalmente en LinkedIn, de hecho han probado en LinkedIn Sales, han probado en Campaign Monitor, pero no han funcionado porque no han sido como estrategia, es como que les han Ujú. vendido paquetes de El publicidad contenido más no es, que exacto. Pero ok, la atracción principal la tiene Miguel Celis en su perfil de LinkedIn, que es muy activo, porque todos los días está publicando descubrimientos o insights que él tiene cada vez que se entrevista con gerentes de hotel o el equipo de reservas, y él como esos insights los está publicando desde su perfil personal en LinkedIn. Y de ahí, si bien él dice que no han salido ventas, sí hay gente que termina comentando, dándole like, que conoce a los gerentes que lo están recomendando y terminan volviendo a él o se termina reactivando un proceso comercial que había quedado a medias por eso. Entonces, por eso va más por ahí. Pero de todas maneras, sí es importante que hablemos con comité de ventas, el comité de hoteles para ver cómo están en este momento en esa etapa de descubrimiento. listo. Bueno, todo esto, estas preguntas, y gracias por la respuesta, Edgar, y todos es muy pertinentes para poder ir aterrizando y aplanchando la solución, ¿vale? Y sí, yo creo, ese es el camino. Irnos por este caso, por redes sociales especializadas o profesionales como LinkedIn. Y no sé si de pronto exista alguna asociada a alguna agremiación, asociación en el tema hotelero. Sé que existe Cotelco, pero no sé si existan más. Y que se convierta en una vitrina también para promocionar los servicios de Hay la como marca. 3 o 4 que son grandes en Colombia que funcionan como vitrinas a servicio de hoteles, que ellos también han tenido exposición en ferias, precisamente en ese tipo de eventos, y les ha servido como para exponerse, como para darse a conocer. Pero que hayan salido directamente con clientes, no tanto. Esa es la experiencia de Miguel en eso es eso. Ok. Bueno, muy bien. Sigamos. Ahí ustedes ya van aplanchando ese negocio, mis queridos expertos consultores en temas de innovación y marketing digital para Autocor. Siguiendo con el ejercicio y con lo que nos solicitan, entonces volvemos rápidamente. Nos piden que bajo un análisis situacional y claridad de la problemática establecemos ese reto solución o ese reto innovador. Por eso, pues, las preguntas que están ahí muy en función de ver qué tan pertinente y conveniente es, esa solución, como lo estamos viendo, el tema de promoción de la marca Autocore en temas en plataformas digitales o bajo una estrategia digital. Ya ustedes finalmente definirán cuáles serían los canales más apropiados. Y pues el ejercicio es ver lo relevante, las evidencias que traigamos, si es parte, digamos, lo que viene en el eje 2 y que complementaremos en el eje 3, el impacto que tendrá para el consumidor, bueno, en este caso no sería el consumidor, sino para Autocore, y más que para Autocore sería para los hoteles que son los clientes actuales y los prospectos de clientes que nos interesa traer, que genera un valor realmente para el negocio y finalmente esta innovación qué oportunidad está generando. Cuando hablamos de análisis del contexto es saber muy bien o analizar diferentes variables o aspectos. Y estos aspectos normalmente los encontramos dentro de dos variables o de contextos. Uno de ellos es contexto interno y externo. Siempre tengan presente en un ejercicio de auditoría o análisis situacional. Siempre debemos analizar muy bien lo que está pasando tanto adentro y fuera del negocio. En este caso, lo que esté sucediendo adentro de Autocore. Bien, creo que la radiografía que hace Edgar es muy pertinente y que tiene que ser parte del contexto. Es que actualmente la promoción o todo el ejercicio comercial es muy técnico y lo escriben ingenieros como si lo vieran otros ingenieros y por eso posiblemente no es tan atractivo el contenido que estén generando, sea por el medio que estén actualmente desarrollando. Y eso es parte de ese contexto, eso es parte de ese análisis. Bien, nuevamente, pues ustedes estarán o están en el ejercicio actualmente en el eje 2 también de revisar las redes sociales, si bien dicen que ya hicieron un análisis de lo que están haciendo en Facebook, pero los contenidos son muy esporádicos o no son muy claros, entonces eso es parte de ese análisis situacional. Eso es lo que ustedes tienen que hacerle ver y vean nuevamente en el ejercicio. Ustedes el día de mañana la van a entregar a Miguel
todo un informe diciéndole actualmente Autocor tiene esta situación. Internamente es esto lo que está sucediendo y externamente, ahí no sé también si actualmente exista competencia directa, seguramente sí más indirecta, no sé qué tanto directa frente a lo que presenta o lo que presta Autocor, pero es parte también de ese ejercicio bien complementado, desarrollado el análisis externo, de entender muy bien cuáles son los competidores, qué están haciendo ellos, cómo lo hacen y cómo lo presentan frente al mercado, que en muchos casos, y esto es un pequeño paréntesis, muchas veces la mejor forma de hallar ideas es entendiendo muy bien qué está haciendo la competencia. Y no es para que copiemos y peguemos, sino para poder entender los caminos que hoy las marcas llamadas competencia lo estén haciendo. Porque muchas veces hay que reconocer que esas marcas, y más si tienen una trayectoria, tienen más conocimiento del mercado, conocen más la industria, conocen más de tendencias y seguramente es cuando ellos nos dan un poco de luz a esos momentos de decir y qué vamos a hacer. Y vuelvo y digo, no es que sean el copiar y pegar, sino es una buena forma pertinente para poder también ir validando o ir pensando nuevas ideas, ¿vale? Dentro de ese ejercicio también entender las tendencias del mercado y sabemos muy bien en el contexto hoy digital el tema de las pasarelas de pago, el tema de la trazabilidad de la información, el tema de garantizar confianza en los procesos mismos de los pagos es muy importante, hace parte de las megatendencias y más de esos mercados de los negocios, bueno, de por sí en todos los negocios, pero pues más propiamente en el tema de los mercados, los negocios digitales. Entonces creo que ahí esa información también supuestamente, seguramente, más que supuestamente, debe estar disponible, entendiendo muy bien cómo está impactando en todos los negocios el tener plataformas o aliados estratégicos que nos garanticen toda esa trazabilidad en la forma de pagar o de reservas y demás. Entonces, siguiendo con el ejercicio, tienen que hacer un análisis interno y externo. Esto pues complementará con lo que han dicho dentro del análisis del cliente o del mercado actualmente de Autocore. Y pues aquí solamente es como para complementar el ejercicio. Hay diferentes herramientas que nos permiten hacer ese análisis situacional. Dentro de esas el benchmarking, dentro de esas el análisis pestal que aplica o aplicar en el ejercicio, análisis de tendencias digitales, que también es muy importante, el social listening, que es escuchar o observar y escuchar lo que están diciendo la gente en las redes sociales y pues hacer esa revisión de la presencia digital. Volviendo a lo que acaba de decir Edgar, creo que tienen la información ya en el radar, pero necesitamos ahora es poder aterrizar y construirla, porque eso será parte de ese análisis, ¿vale? Mm, Igual en el ejercicio también nos piden identificar los actores claves dentro del proceso, saber muy bien cuál es ese cliente al quien nosotros, o perdón, a esa persona o ese buyer que estamos solucionando, buscando una solución. Todo esto, o sea, lo estoy contando porque es lo que está en la actividad del eje 3, pero ya ustedes lo están desarrollando, solucionando mejor en la actividad del eje 2. Esto digamos como para complementar lo que está en la tarea de esta semana. Bueno, le tiro un dato, profe. Lo que pasa es que yo de hecho ya le construí varias personas de al menos dos roles del comité, porque como esto también lo estamos cruzando con la tarea de publicidad digital, ahí nos tocó construir el buyer persona y ahora nos va a tocar construir el customer journey. Entonces lo complementamos con esto. Perfecto, ahí están matando varios pájaros, entonces, con un solo tiro. Bien, ¿qué buscamos ahí? Digamos, nuevamente lo están trayendo en el eje 2, pero tenemos que complementarlo. Es ampliar esa información, esos datos, entender desde la parte cuantitativa el tema de engagement, el compromiso. Eh, bueno, ya me queda claro que en el ejercicio no hay una conversión alta por medio de lo que estén haciendo en redes sociales. Eso es a punta de voz a voz, pero no podemos depender de voz a voz ni lo que el contenido que haga Miguel por medio de su red social o de su perfil en LinkedIn y demás. Tenemos que garantizar una muy buena estrategia y por eso, eh, pues, con lo que ya también me acaba de decir Edgar y que perfectamente lo vamos a integrar, pues conecten la solución que estén haciendo en publicidad digital con esta actividad, porque finalmente, pues publicidad, o muy seguramente,
lo que estén trabajando para publicidad, vayan a trabajar, pues requiere innovación. Entonces, busquen eso, que la solución sea solución para el módulo de innovación, para el eje 3 y que esa misma solución sea la que vayan a presentar en el eje o en la actividad en la clase de publicidad digital, ¿vale? Ah, identificación de oportunidades, preguntas a identificar, qué necesidades no están siendo atendidas, procesos que generan frustración. Volvemos al escenario que están trabajando en el eje 2, solamente esto es para complementar. Y ya aquí nosotros empezamos a convertir toda esa información en insights o en esa comprensión profunda que nos va a permitir establecer una muy mejor estrategia solución. Por eso muy importante y a esas entrevistas que estén haciendo, vayan a terminar de hacer, pregunten muy bien, no sé, el instrumento que hayan hecho, de qué solución le genera a un hotel el tener una plataforma o un aliado como AutoCore dentro de sus servicios. Porque ahí va a estar ese ¿Otra vez, insight. otra vez? Bueno, no sé si ya lo tiene, o sea, no, o sea, No, la pregunta, ¿cuál es? ah, que finalmente para el hotel, ¿qué solución ve en AutoCore que le permita mejorar la relación con los clientes? Con sus propios clientes, sí, sí hay. Sí. Ya está. Esa sería mi pregunta clave para poder identificar el insight, porque es ¿Se la bajo puedo eso decir ustedes, de una vez o pues si me quiere spoilear la película, hágale como para ir viendo también cómo conecto lo que sigue. listo? Los principales dolores de los hoteles, pues que obviamente cada hotel mide como su dolor diferente. Los más grandes, los que están creciendo, pues su dolor de escalabilidad, porque es un cuello de botella. El hecho de que hay cobros que se tienen que hacer con las OTAs. Las OTAs, hagan de cuenta que es un Airbnb, es un Booking, es un motor de ventas por internet, que se hace una reserva por ahí, pero se hace una reserva por datáfono. Se hace una reserva por datáfono. Y puede que esa reserva finalmente no termine dándose en una venta porque el cliente no se presentó, pero la cancelación fue en un periodo de penalidad y el hotel por no haber cobrado a tiempo esa penalidad, pues perdió esa plata. Así el cliente no haya llegado, eso no significa que de esa plata se pueda perder. Y resulta que los hoteles muy grandes, de más de 30 habitaciones, que se reservan todo el tiempo, sobre todo en temporada, terminan perdiendo millones solamente por el tema de no haber hecho un cobro de penalidad automática, porque es manual. Actualmente, como es el proceso, ingresan a la OTA les expide una tarjeta de crédito digital virtual y se cobra con un datáfono. Esa es la razón por la que hoy en día ellos se promocionan como si fuera un datáfono virtual, automático. Y eso es uno. Segundo, a veces esos clientes cancelan, están las penalidades, si no hay personas que revisan esas cancelaciones o esos no-shows, pues si no hay un equipo especializado en tratar de rescatar ese cliente que de pronto canceló, pero igual llegó a la ciudad y está buscando hotel, pues en este momento buscan la manera de hacerlo llegar al hotel y si no llega, pues se pierde esa venta. Ellos están dándole soluciones de links, QRs automáticos de pago que tienen ya toda la información tal cual como lo promocionó Expedia, Booking y demás, donde ellos automatizan ese cobro a ese cliente por otro medio y el hotel no pierde de hecho gana por temas de costas o comisiones que no le está cobrando la OTA. Entonces ahí también el hotel gana. Y le está ofreciendo la oportunidad al cliente de ofrecer otros medios de pago que por lo general no están viendo porque están únicamente por OTAs, tarjetas de crédito y otros medios de pagos que son internacionales, pero no que son de locales o que son más especializados en el cliente como tal. Entonces les abre la apertura a ese cliente de poder tener una facilidad de pago que antes no tenía. Hay otra serie de integraciones que tienen que ver con el feedback del cliente o de integrar esos como reviews o temas de cancelaciones que los hoteles a veces no tienen tiempo de procesar tanta información, pues ellos están también ayudando a procesar esa información para su propio sistema. Eso en cuanto al beneficio en relación al cliente, porque hay otros beneficios de solo del hotel. Ok. Ahí todo lo que dijo Edgar, está el dato, los hallazgos y ya perfectamente construyen el insight. El Esto lo dato aprendí el es, fin de semana entrevistándome con Miguel. bien, Ojo, así que el dato es, los hoteles están perdiendo plata porque no logran, o sea, los clientes a los usuarios o clientes de los hoteles que no
cumplen con las reservas, se van sin pagar la penalidad y eso es pérdida de plata. Ahí está el dato. El hallazgo es todo el resultado de la investigación o Ah, las entrevistas y los y pierden insights. plata por fraude también, porque hay veces donde hacen reservas con tarjetas que cuando hacen cuando las otras intentan hacer un cobro, pues en ese momento la tarjeta funciona. Pero al momento de ya cobrar, o la tarjeta era fraudulenta o solo tenía un cupo instantáneo y se Y pierde el cupo y Autocore está eso solucionando todo eso en este momento. lo está solucionando porque evita ese fraude. De hecho, Ok. ese es uno de los dolores que uno de los hoteles, que es el más grande, los contactó por eso, porque ese sí fue el que yo conocí fue ese. La primera vez que nos contactaron en el Hotel Barahona fue porque ganamos el Future Bowl, fue por el tema del fraude. Ujú. Listo. Bien, preguntas chéveres y buenas respuestas nuevamente, Edgar, gracias. En el sentido de que aquí ya vamos encontrando esa solución. En este momento ustedes como consultores, pero también pónganse en ese rol con el fin de buscar otros alternativas, o no, no mentiras, no otras alternativas, sino complementar la solución es, en ese momento ustedes también están siendo contratados como asesores comerciales de Autocore y tienen que salir a buscar clientes. En ese momento tienen que ustedes poder crear su pitch comercial para poder convencer a un cliente de hotel llamado A, que tiene 5 hoteles a nivel nacional, para que compren o accedan a los servicios de Autocore. Y les hago este tipo de reto porque así nos estimulamos más a buscar esas soluciones y que seguramente van a ser mucho más, se van a enriquecer más y a ser mucho más poderosa al final del ejercicio. Bien, bueno este tema. Me ponen ustedes también aquí a echar caspa, hablar. Pensando en AutoCore, ya no estoy pensando tanto en la clase sino en AutoCore, pero al final eso es, digamos, también más enriquecedor para toda la actividad, porque volviendo como hablabas del inicio, el día de mañana ustedes serán gerentes de AutoCore, un ejemplo, o de otro tipo de industrias, pero estarán bajo una misma situación. La empresa no ha hecho nada, la empresa no hace bien marketing, la empresa no sabe innovar, y al final, digamos, es el reto que vivimos nosotros hoy en día como buenos CMO, ¿vale? Importante, digamos, por eso es esta parte, me devuelvo aquí un segundo, de esos datos o esa investigación tanto cualitativa y cuantitativa, ya que eso, volviendo al escenario de la solución o el reto, tiene que conectar muy bien con el objetivo. Y más adelantico vamos a ver todo el proceso de la planeación estratégica para el desarrollo de una solución en función de la marca. Entonces, ¿por qué? Porque al final esa problemática nos va dando esos datos cuantitativos y sobre esos datos yo los voy convirtiendo en oportunidades y finalmente eso se convierte en nuestro objetivo. Y sabemos muy bien en el ejercicio que los objetivos, y más en función de un negocio o una marca como Autocore, debe tener estas características, es que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes, bueno, todo lo que normalmente está asociado dentro del modelo SMART, ¿cierto? Porque sobre eso, sobre ese propósito, en este caso llamado objetivo, empezamos a generar la solución llamada estrategia y ya después es todo el desarrollo de su implementación, que es parte también del eje 3. Yo aquí, bueno, yo les voy a compartir toda la presentación que hice para hoy y seguramente ya nos quedará para la próxima clase, pero se las voy a dejar de una vez en el aula, en la plataforma, porque pues seguramente va a ser también relevante para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Entonces, volviendo a las 4 fases, la fase 1 de la actividad del eje 3 es análisis situacional, diagnóstico. Sobre eso tenemos que analizar más a profundidad Autocore, la parte interna y externa. No solamente nos vamos a quedar ya con lo que logramos investigar en la fase o en la etapa 2, que es el tema de conocimiento del mercado a profundidad, sino aquí es dar un poco más de data, toda esa información. Y ya gracias a esa información pasamos a la fase 2, que es el diseño de la solución. Entonces, como les decía, o bueno, más que les decía, les notifico si es que la actividad nos pide que tengamos mínimo 2 alternativas llamadas soluciones y al final ustedes van a argumentar cuál es la mejor solución, ¿vale? Ya una vez teniendo esa solución con su respectivo análisis o argumentos, empezamos al desarrollo de la implementación, es decir, la fase o este punto 2, que es diseñar estrategia, recursos, acciones de producto, campaña, junto con los roles y establecer los indicadores. Entonces, estos 3 puntos yo los integro en un solo entregable, ¿vale? Entonces,
¿Qué es diseño de las soluciones? Pasar de esa ideación que estamos haciendo en este momento y llevarlo ya a un contexto real, a su respectiva implementación. Principios de la ideación, una de ellas es suspender el juicio inicial. Si bien ya Edgar y bueno, ustedes como equipo conocen un poco más AutoCore, yo lo estoy conociendo, y eso nos va dando ideas, nos va generando un juicio. Pero volviendo a todo el proceso y un deber ser, esto no es solamente lo que nosotros consideremos ya una decisión, sino tendrá que ser validada con nuestros públicos de interés, sea la misma Miguel, director, o el CEO, o el CTO, que es la parte, la persona técnica, y pues también claramente involucrar en ese proceso de validación a nuestros clientes actuales o prospectos de clientes, ¿cierto? Que es importante en la fase de ideación también, en este proceso de soluciones, es que entre más mejor, aquí sí se privilegia ese punto entre más ideas, mucho más pertinente la solución, entonces puede pasar, mi querido Edgar, y todos que finalmente, o en este ejercicio, no solamente nos quedemos ya con la solución que tenemos en este momento en día en la mesa, que es el tema de activación en redes sociales, sea LinkedIn, o la página web, sino también podemos mirar otro tipo de alternativas y por qué no, aquí sí empezamos a ver si sería pertinente, aunque ya lo tengan, el crear un contenido como en Instagram o TikTok. Posiblemente entremos en esa tendencia del TikTok de crear contenidos divertidos pensando en ese tema de cómo una marca o un hotel puede sufrir por perder plata. Y bueno, o sea, aquí ya podemos generar un buen storytelling, crear ese contenido y si buscar una forma de que ese tipo de estrategias le lleguen a esas personas idóneas. Posiblemente, no sé, dentro del proceso de la segmentación que nos permita hacer TikTok o Instagram, logremos identificar cuentas, y sé que las hay, claramente sí las hay, de hoteles, de pronto no tan grandes, ahí miraremos si son representativos o no, o son pertinentes o no, pero sí sé que hay muchas personas que crean sus cuentas para sus hoteles, para sus fincas, hoteles y demás, y que pueden ser pequeños en cuanto a espacio, pero grandes porque pueden ser varios, y a ellos enfoquemos también nuestra comunicación. Y aquí ya estoy botando ideas, pero no enredarlos, pero al final es eso, chicos. Y esa es parte de este ejercicio, de botar ideas, muchas ideas, y ya nosotros, con un buen proceso de juicio de expertos, empezaremos a validar cuáles pueden ser las más pertinentes, ¿vale? Ah, herramientas para el diseño de soluciones innovadoras. Aquí las voy a mencionar. Yo les dejo en la presentación el detalle de cada una de ellas. Está el tema del brainstorming, está el Crazy 8, está el Scamper, está el Reverse Thinking, está el ejercicio de analogías, está el mashup de ideas, está el How We Make We. Cada una de estas tiene unos propósitos, tiene una aplicación, tiene una forma o en qué momento se utilizaría. Y aquí les complemento con un ejemplo. No voy a entrar en detalle porque pues esto son como, pues son nueve metodologías a que ustedes aplicarán. Seguramente esta será la más pertinente. Bajo lo que estamos haciendo en este momento es puro brainstorming, es pura lluvia de ideas. Aquí la idea es que no solamente sea la idea de uno solo, sino de todos en el proceso de la ideación con el fin de poder nuevamente ir validando cuáles son las mejores soluciones. Y perdón, chicos, poder pasar esto tan rápidamente, pero les digo, ya esto les va a quedar en la plataforma con el fin de que ustedes la puedan buscar y complementar. Solamente es como ampliación de cada una de esas metodologías para la generación de ideas, ¿vale? Y ya aquí, que es la fase 2 o el cierre de la fase 2, es poder evaluar y seleccionar cuál de las tantas ideas puede ser la más pertinente. Y los criterios no van a ser nos gustó más, o de los 5, quién vota por la opción A y quién vota por la opción B, y contemos manos o votos, y el que tenga más votos es la ganadora. Esto no es un proceso de Team Marín de Ospingüe o de sorteo o de gustos o de preferencias, sino debe ser un proceso mucho más estructurado. Por eso en el ejercicio debemos de establecer unos criterios para la selección y elección de la solución más pertinente. Y dentro del ejercicio, criterios como
Yo aquí solamente comparto unos, ustedes los pueden ajustar de acuerdo también nuevamente al ejercicio que estén desarrollando. Uno de esos criterios es la deseabilidad, pensando en el consumidor, en este caso serían los hoteles, pensando en la viabilidad, pensando en Autocore, qué tan viable es para la marca implementar esas soluciones, sea el tema de LinkedIn, sea el tema de TikTok, lo que ustedes tengan, la factibilidad y pues qué tan innovadora representa para la marca. ¿Qué hacemos con estos criterios? Y les pregunto, si ya tenemos esos criterios, pueden ser otros, menos o más. ¿Qué harían ustedes para al final decir, listo, esta es la idea ganadora? Y les pregunto aquí como para que participemos acá todos. ¿Qué dice Harold o Lorraine? ¿A dónde voy rápidamente para la pregunta? Ustedes, nuevamente la solución, van a salir muchas ideas pensando en esa problemática. Pongamos que en la mesa salieron dos posibles soluciones que consideramos las dos pertinentes, pero al final tienen que decir una de esas dos, ¿vale? Porque al final también pueden ser decisión de integrarlas, pero pensemos en un momento que tienen que tomar la decisión, así como en su momento el señor Morfeo en la película, bueno, aquí estoy volviendo un poco, muestro las llaves, en la primera película de Matrix tomaba la decisión de si tomaba la pastilla roja o verde, ustedes tienen que tomar esa decisión, pero no es un tema de Tim Marín de los Pingüe, sino es una decisión con criterio. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harías, Lorraine? Como profe. No sé. ¿Cómo decidirías cuál es la mejor solución para la marca? Profe, yo creo que primero habría que llegar a un diagnóstico para poder decir eso. O sea, porque yo, Sí, sí. O habla de las metodologías que está hablando. la metodología para seleccionar la mejor posible solución. Profe, pues yo en auditoría trabajé Scramper, es una buena. Brainstorming también la he Sí, manejado, es buena. O sea, no es como que seleccione una, yo creo que a veces es como la mezcla de varias y ya cuando uno como que ya ve que alguna de esas desarrolla un poco más o sea, la idea de su producto, o sea, de su solución, pues ya tomo la metodología. ok. Sí, digamos, y gracias, Lorraine, y es, digamos, a lo que estaba hablando hace un momentico de, hay diferentes metodologías para la generación de ideas. Bien, tú acabas de dar referentes, Scramper o Brainstorming, y perfectamente las otras que estaban ahí, o podemos mezclar un poco de de las tantas y demás. Y esto no hay un libro que ya tiene que ser esta, porque si no lo hace está mal, no. Esto es parte también de ese conocimiento también de la experiencia que hayamos obtenido en otros momentos. Pero aquí en este momento, Miquel Lorenz, es resultado de sea de Scramper o de Brainstorming o de las otras o de modelo de analogías o la que estamos por ahí hablando, ¿cómo decidimos de todas esas posibles soluciones cuál es la más pertinente? Y ahí vuelvo ya para cerrar. Tenemos varias ideas, vamos a evaluarlas, vamos a calificarlas. Y por eso el ejercicio, una forma muy sencilla de hacerlo es, tengo los criterios, en este caso juego con los que estaba presentando hace un momento, tengo las alternativas A, B, C, D, hasta donde hayamos generado y empiezo a calificar. Y esta calificación es a criterio de todos, a criterio de expertos. Consideramos si es deseable de 1 a 5, qué tan deseable sería la alternativa 1 o la alternativa 2, qué tan viable sería de 1 a 5 la alternativa 1, la alternativa 2, y así. Y al final hacemos una sumatoria, al final hacemos una calificación, en este caso, creo por cosas del destino salió la misma calificación, bien puede salir ese empate y ahí diremos, listo, entonces vamos con estas dos, o volvemos a hacer el proceso de evaluación o de calificación para así no, finalmente la ganadora la A o la B, o como les digo, sale una nueva diciendo, estamos integrando las dos alternativas. Pero eso es parte del ejercicio, no es un tema, espero me entiendan, de juguemos al pinochazo a ver cuál es, sino que ustedes de una forma muy estructurada, muy, bueno, dejémoslo estructurado, sí, muy concienzuda, porque esto es un consenso, logremos determinar cuál es la mejor solución, ¿vale? Y ya ahí ustedes empiezan a diseñar la propuesta. Entonces, la propuesta, ¿qué es? La solución. Y será el resultado de todo este proceso. Y aquí hasta aquí llego, mis queridos amigos. Entonces, bueno, que puedan entrar a su otra clase.
Para concretar, estamos en el desarrollo, en este momento seguimos en el desarrollo de de la actividad del eje 2. Ya veo que pues tienen bastante información, también estoy identificando que tienen varias actividades por terminar de desarrollar, pero una vez entonces vamos a reconectar el ejercicio de la actividad del eje 3. Con esto yo les doy la oportunidad de que ya hagamos una sola entrega y esa sola entrega podría ser el lunes proyectado para la actividad del eje 3. ¿Qué opinan? Profe, yo estoy de acuerdo y más que todo porque las dos tienen como consecuencia. O sea, la Yo una va también. con la otra. Listo. Sí, profe, Queda sí, señor, así totalmente de de una acuerdo, porque vez. está más largo que una semana y carne. Pasa, viejo Harold, tampoco, mano. Listo, queda así entonces, pero mis Oh, ¿en queridos serio? amigos, sí, por favor. Pero hay que hacerlo. No, hay que hacerlo y lo vamos a hacer. Y el otro miércoles generamos el espacio para seguir viendo cómo van, podemos trabajar en la actividad o en todo lo que estemos desarrollando y yo les doy más ideas, ¿vale? Pero entonces, sí espero, y espero me entiendan, que ya ese lunes tengamos entregada la actividad del eje 2 y el eje 3, con el fin de ya tener toda la disponibilidad para el eje 4, porque si dejamos acumular con el eje 4, ahí sí yo no les puedo dar más tiempo, y ustedes ya saben por qué. Entonces, con esto logramos quedamos al día y ya en 15 días, Profe, disculpa. full enfocados a la O sea actividad que del todo eje queda 4. para el lunes 13, ¿cierto? Sí, Profe, ¿y tiene que ser un solo documento unificado con todas las dos rúbricas o pueden ser dos documentos aparte? ¿O cómo sería? déjenmelos separaditos para poderlos revisar porque yo tengo que calificar eje 2 con la rúbrica y eje 3. Listo, Y para no enredarme. listo, Y listo, también que queden las evidencias separaditas. ¿Vale? listo. Entonces quedamos así. Por favor, les Listo. comparten la decisión con sus compañeros, con Duván y con, no recuerdo quién es, Juan Pablo creo que es, o la otra persona del equipo. Y nada, mis amigos, nos vemos el próximo miércoles con toda. Gracias, profesor. Hasta luego. Dale, profe, estamos hablando. Éxitos. Chao. Listo, profe, todo bien. Que descanse. Gracias.